Muy buenas compañeros de juego, bienvenidos a una nueva edición de Fase de Mantenimiento. Hoy traigo un juego que me encanta, porque la temática está chulísima. Máscaras del Imperio, juego de Gabriel García Soto, de José Masaga, de la editorial Other Selves. Temática... vamos a ver cómo os lo digo. ¿Os gusta el Capitán Alatriste? ¿Os gusta Águila Roja? ¿Os gusta Robin Hood? A los que os gusta el rol Séptimo Mar y eso, pues coged palomitas, que lo que viene me parece que os va a molar. Pues nada, mozuelos, vamos a ver lo que nos trae este Máscaras del Imperio, Grandes Aventuras en el Siglo de Oro, juego de rol juvenil para amantes de la historia y la fantasía. Y vale 2 reales. Como veis, el tamaño muy pequeñito, representando los folletines de cuando salía el Capitán Trueno, el Jabato y todas esas cositas. Así todo muy kiosquero, diseñado por Gabriel García Soto y por José Manuel Sánchez García. José Masaga, un abrazo enorme de aquí, tío. Vamos a ver lo primero, el índice, como siempre. El índice te viene un pequeño prólogo de Antonio Polo. El primer cuadernillo serían todas las reglas del juego, llamadas a tiza. La tiza nos explica después que es una adaptación del sistema Wyrm. Y tenemos aquí que es un juego de rol, encubiertos, creación. Después, en segundo lugar, tenemos la parte un poquito de introducción a la historia, que es donde nunca se pone el sol, que es el siglo de oro, España en el Imperio Español, el Sacro Imperio Romano Germánico, todo eso. El tercero es el poder y la sombra, que es la regla de dirección de juego. Y el cuarto cuadernillo, la cuarta parte, que es una aventura llamada Corpus para un magnicidio, donde daremos cuenta de Felipe IV. Básicamente, lo que aquí nos indica que si compramos este manual tendremos acceso a la copia digital, poniéndonos en contacto con ellos. Aquí tenemos el prólogo de Antonio Polo, que no está mal, pero para mí está demasiado centrado en Alatriste. Y como veis aquí tenemos las ilustraciones típicas de los panfletillos, de los folletines de la época. Tenemos aquí a nuestros aguerridos héroes. Y entramos ya directamente en lo que serían las reglas del juego, en este sistema a tiza. Aquí nos explica un poco por encima en qué consiste el juego, el rollito que os he comentado ya, la típica explicación de que es un juego de rol en caso de que este fuera tu primer juego. Aquí nos explica esto que os he dicho de que Atiza es una variante del SRD de Wyrm, de Stargazer Games. Y aquí empieza ya a meternos en quién son los encubiertos. Los encubiertos serán los personajes que van a representar los distintos jugadores. Son un grupo de personas, de gente muy poderosa, pero poderosa no en el sentido de tener mucha pasta, no tiene por qué tener mucha pasta. Son gente extraordinaria, gente que tiene unos poderes especiales y que lucha por el bien. Ayuda a los oprimidos, libera a los esclavos, maltrata a los malvados, en fin, todo eso que hacían los héroes de la época. Esos son los encubiertos, son una sociedad secreta, o no tan secreta, pero más o menos secreta, que lo que busca es defender la justicia. Aquí entraríamos directamente en la creación de los personajes, el concepto, quién era, quién es, por qué ha llamado la atención de la orden, qué es lo que lo ha motivado a aceptar la oferta, cuál es su nombre. Y aquí entramos ya en lo que sería la mecánica de juego. Antes de nada voy a enseñaros la hoja de personaje. Os voy a enseñar la hoja en blanco, para que le veáis, que es esta de aquí básicamente. Tenemos aquí para poner la fotillo de nuestro personaje, para dibujarlo, nombre y concepto, es decir, cómo me llamo y qué soy, los 4 atributos que vamos a tener, después tenemos aquí una serie de características, todo eso lo explicaré ahora, que se divide, en Brío por ejemplo, se divide en todo esto, Picaresca se divide en todo esto. Aquí tenemos los puntos de vida que vamos a tener, la defensa, la iniciativa, la fortuna, talentos, que tendremos 2, las armas, el equipo y cualquier anotación que le hagamos a nuestro personaje. Fijaos qué sencilla es, que es una cuartilla, nada más, sota, caballo y rey. En cuanto a en qué va a consistir la hoja de personaje, ¿qué partes va a tener? Pues va a tener los atributos, que se dividen en 4, que son brío, picaresca, erudición, galantería. Y esos atributos se subdividen en las pericias, en las llamadas pericias. Por ejemplo, el brío va a tener atletismo, combate cuerpo a cuerpo, combate sin armas, equitación, intimidar y supervivencia. Pues todas estas características son las que vamos a tener para realizar en los momentos en que tengamos que hacer confrontaciones. Tendremos que hacer tiradas, principalmente con un dado de 6, y tendremos que superar un nivel de dificultad impuesto por el director de juego. Tan sencillo como eso. En eso consiste básicamente cómo funciona la mecánica principal de esta adaptación del sistema Wyrm. Ahora, tendremos unos talentos. Unos talentos son una serie de capacidades especiales que tendrán nuestros personajes. Le sumará más 2 al valor de las tiradas que hagamos para enfrentarnos a nivel de dificultad. Talento elegiremos 2 desde el principio de la partida. Después tendremos los puntos de vida y los puntos de fortuna, que son una suerte de puntos fate, en plan Benny o algo así, que se utilizan para variar determinados momentos en las tiradas, para conseguir una serie de ventajas. Iniciativa, defensa, un equipo inicial, un resumen de cómo crear a los encubiertos,
La regla de juego ya es básica, lo que os he dicho, un nivel de dificultad. Aquí tendremos éxitos críticos y tendremos también unas pifias, unos fallos catastróficos. Los éxitos críticos, al igual que el sistema Savage World, por ejemplo, los dados son explosivos, es decir, tiramos un dado de 6, si sale el 6, en lugar de sumar 6 al valor de la tirada enfrentándonos a la dificultad, sumaremos 5, pero volveremos a tirar. Si vuelve a salir un 6, así repetiremos hasta que deje de salir ese 6. Pues exactamente igual, pero totalmente contrario a Sensu, serán los fallos catastróficos. Si nos sale un 1, pues tendremos que volver a tirar. Si nos sale un 1, tendremos que volver a tirar. Así respectivamente hasta que salga una consecuencia absolutamente calamitosa. La única diferencia es que cuando nos salga este fallo catastrófico recibiremos un punto de fortuna, que ahora os explicaré un poquito en qué consiste. ¿Qué tipo de tirada tendremos? Pues tendremos las sin oposición y las con oposición. La sin oposición, ¿cómo funciona? Pues muy sencillo. Sería coger el válido, el valido, que será el director de juego, te dirá una tirada que tienes que hacer, un nivel de dificultad, y será un D6, un dado de 6 caras, más el atributo, más la pericia en caso de tenerla. La dificultad, pues la que quiera el director de juego, la que quiera el válido. Rutinaria, 5, desafiante, 7, difícil, 9, muy difícil, 11, heroica, 13. Fijaos qué sencillo es este juego. Tirada enfrentada, pues tenemos dos maneras. La básica, que es tirada de uno contra tirada de otro, en las condiciones normales, o podemos hacer una cosa especial que nos ofrece el juego, que es para calcular el nivel de dificultad, será el atributo más 3, más la pericia si la hay. Un modo para que no tenga que hacer tirada el válido, solo tenga que hacerlo el jugador que quiera hacer la acción correspondiente. Tendremos una serie de modificadores que pueden ser -1, -2, -3, +1, +2, +3, no tiene más secreto. Podremos ocultarnos y tener cobertura, tendremos modificadores al nivel de dificultad, depende si estamos cubiertos una parte del cuerpo, medio cuerpo, todo el cuerpo. Aquí tendremos la explicación de qué es la fortuna, de qué son esos puntos de destino, esos beni, que utilizaremos para modificar tirada, y las modificaremos de tres maneras. Gastaremos un punto de fortuna para ignorar un ataque que se queda a 0, es decir, como si ese ataque no hubiera existido nunca. Podremos añadir +2 antes de una tirada, o podremos volver a repetir una tirada en caso de que ésta ya se haya realizado. Tanto en un caso como en otro, solo podremos hacer una vez por tirada. Aquí nos explica las características, ya algunos pormenores, y ya entraríamos en lo que sería el combate. El combate es muy fácil, va asociado también a los tipos de tirada, y consiste básicamente en una iniciativa. La iniciativa depende de la sorpresa. Si es una sorpresa, por ejemplo, lo que utilizaremos será el sentido común. Una vez que ya hayamos salido de esa sorpresa, ya entraríamos en lo que sería la iniciativa per se, que se calcula con la iniciativa que tenga el personaje más el resultado de un dado de 6. La hacen los buenos, la hacen los malos, el orden de mayor a menor, el que corresponda. En caso de empate, se jugará simultáneamente por los jugadores que hayan conseguido el empate. Una vez que hacemos esto, ya entraríamos en tema de crítico, en tema de todo eso, acciones durante el combate. Tenemos un ataque, los ataques pueden ser de varias maneras, puede ser sin arma, cuerpo a cuerpo, arma arrojadiza, arma con proyectiles, cada uno asociado a un tipo de atributo o asociado directamente a un tipo de pericia. Como vemos aquí, por ejemplo, nos dice que un ataque sin armas será brío, dentro de brío, combate sin armas. Así, respectivamente, iremos haciendo las distintas tiradas. Tendremos una serie de modificadores, tendremos una serie de... La tirada, para que tenga éxito, tiene que ser mayor o igual que el nivel de dificultad. Es tan sencillo como eso, no tiene mucho más secreto, la verdad. Y el nivel de dificultad será la defensa del objetivo más modificadores que se utilicen. Tendremos normas de parada, tendremos normas de esquiva, tendremos otras acciones como puede ser el daño. El daño se calcula, por ejemplo, lo va a marcar el arma que utilicemos para realizar el ataque, y será el daño del arma correspondiente que nos diga el juego, más una tirada de ataque, menos la tirada de ataque del rival, la tirada de defensa, menos la armadura que tenga. Es decir, ese cálculo matemático pues va a ser el daño que le realicemos al enemigo. Depende del tipo de enemigo, hay unos que tienen más vida, menos vida, eso lo veremos ahora en el bestiario. Como veis, todo muy fácil. Descanso y recuperación, unas cuantas reglas, combate montado y en vehículos, una serie de maniobras. Otros tipos de peligros, pues los típicos que no encontramos en todos los juegos: asfixia, ahogamiento, caída, fuego, venenos. Esto es lo de siempre. El equipo de combate, tenemos aquí toda una suerte de elementos que son lo que podremos utilizar como armas. Seguimos por aquí, aquí vienen pequeños detalles de cada uno de ellos, de cómo se utilizan esos modificadores que nos arrojan a la hora de realizar los combates, las armaduras, las bonificaciones que nos dan, los escudos, las bonificaciones que nos dan. Entramos ya en la parte de los talentos, que los talentos, como os he dicho, son 2 desde el inicio de la partida para cada jugador, y lo que hará será que nos darán unas bonificaciones. Tenemos aquí, os voy a poner un ejemplo, pues camaleón. Tira 2 dados y quédate con el mejor resultado de las tiradas de picaresca, engañar, cuando intente disfrazarte o suplantar a alguien. Pues ya sabéis que para ese momento concreto tendremos esta bonificación para la partida. Derechazo, el daño desarmado aumenta en 3. Pues así respectivamente tenemos todo un montonaco aquí de talentos que podremos utilizar para nuestros personajes.
El equipo, pues las cosas típicas que podríamos llevar. Los precios, pues los que había en la época. En la época del siglo de oro, 16 reales, 7 reales, así respectivamente. No tiene mucho más secreto. Cuánto vale la comida, la bebida y el alojamiento, cuánto vale un equipo variado, los distintos vehículos que vamos a utilizar. Y ahora entramos ya en una parte bastante chula que tiene el juego, que es el tema de la alquimia. Cómo funcionan los compuestos alquímicos, los antídotos, las bombas de humo, los explosivos. Una cosa muy chula que es el fuego griego, gases lacrimógenos, pócimas, venenos, no tiene más secreto. Ahora, entramos ya en una parte muy graciosa, que es el tema de inventos, artilugios, autómatas. Podemos crear robots a partir de mecánica, en plan así steampunk y cositas chulas. Tendremos modificaciones, esto no tiene más secreto, ocultar, miniaturizar, combinar, las innovaciones, la avería, todo referido a los distintos tipos de artilugios y los distintos tipos de autómatas que podemos realizar. Y tenemos 3 tipos de reglas que son opcionales, que son miedo y horror, que afectará a la sanidad de nuestros personajes, a su mente. Después tenemos los dados de conjura, que son una mecánica bastante curiosa que hay, que puede poner en riesgo la partida completa. Y después tenemos el tema de las máscaras. Como se supone que son los encubiertos y no van cara al público, no van de cara cuando están en sus fechorías, una regla opcional es que los talentos de los encubiertos solo se pueden utilizar cuando llevan puestas sus máscaras. Es decir, nos ponen unas pequeñas reglas opcionales que podemos utilizar para darle un poquito más de vida al juego. Este arma le hicieron el otro día en Forjado a Fuego, ahora que me acuerdo. Por cierto, si no habéis Forjado a Fuego, echadle un ojo. Pero me extraña que no hayáis visto nunca Forjado a Fuego. Segunda parte del cuadernillo, donde nunca se pone el sol. Aquí entramos en la parte que sería de ambientación, la parte de historia. Deciros, tiene una parte que sí más o menos se corresponde con lo que pasó en la historia, y tiene una parte que es absoluta ucronía. Es decir, me invento todo lo que pasó y cambio la historia, porque como bien dice aquí el manual, no está escrita en piedra. Aquí pequeña introducción al siglo de oro, a la sociedad, nobleza, clero, pueblo llano, la esclavitud. Dice algunas cosas curiosas de la esclavitud, como por ejemplo que los negros no tenían alma, no se podían esclavizar, en fin, tiene unas cosas bastante curiosas. Los galeotes, las penas de galeras, el papel de la mujer que tenía. De hecho, en un alarde feminista te dice el juego que puedes cambiar la historia de la mujer de la época y que puedes suponer dentro de esa ucronía que la mujer, al haber sido los hombres enviados a la guerra y eso, y al haber muerto tanto en la guerra, las mujeres toman posiciones que toman determinados hombres, con lo cual una mujer puede ser perfectamente un encubierto y realizar cualquier tipo de tarea. Honor, dignidad y belleza, aquí tenemos a Quevedo con un porte bastante altanero, cómo eran las viviendas, cómo eran los viajes y los medios de transporte, la religión, la ciencia, el Imperio Español, te empieza hablando de Felipe III, la conjura de los válidos, cómo funcionaba por dentro el ejército, la Inquisición, unos pequeños datos sobre la Inquisición, el Nuevo Mundo, la conquista de las Américas, cómo fuimos avanzando cuando cruzamos el charco, los virreinatos, los otros reyes que estaban en la Nueva España, el de Perú, la Isla Tortuga, la cofradía de los hermanos de la costa, todo eso aquí. El Sacro Imperio Romano Germánico, toda la historia del Sacro Imperio, así por encima, para que lo utilicéis en las partidas. Los enemigos, los países que eran enemigos del Imperio Español, Inglaterra, Francia, lo tradicional que conocemos. Las Provincias Unidas, los Países Bajos Españoles, el Imperio Otomano. Todo esto lo tenemos aquí como parte que realmente fue historia. Y aquí entramos ya en lo que sería la historia de la Orden de los Encubiertos, que son los personajes que vamos a utilizar en la partida como jugadores. La historia de donde es, obviamente todo esto ficticio, los objetivos, proteger a los débiles y los inocentes, sean o no ciudadanos del imperio, poner límites a los abusos de la nobleza y salvaguardar el equilibrio de poder y evitar conflictos armados, protegiendo las treguas con Francia, Inglaterra y las Provincias Unidas, y en caso de que estallara una guerra, proteger a la población civil a toda costa. Esos son los objetivos que tendrán. De hecho, su lema es que pague quien deba hacerlo. Pac cuideu. Me ha encantado el lema. Cómo funciona el reclutamiento para entrar dentro de la Orden de los Encubiertos, cómo funciona la organización, está el rollo de los mensajeros, las células, todo eso. Y la tercera parte del manual, este tercer cuadernillo, que será el manual de director de juego. Esto no tienen por qué saberlo directamente los jugadores, pero son una serie de reglas que utilizarán los válidos para darle chicha a lo que serían las partidas. Me han gustado mucho, de esto ya hablaré un poquito en la reseña, pero me ha gustado mucho las pautas que nos dan aquí. Pautas de dirección de juego, de creación de aventuras, de planteamiento activo o reactivo, la estructura de la aventura, cómo gestionar las escenas, cómo gestionar las campañas en caso de poder hacerlas, los encubiertos, la retrocontinuidad, todo el tema de Ananoris y todo eso, el género,
si quieres aplicar distintos géneros dentro de tus aventuras, si quieres meterle misterio, qué deberías meterle y una serie de pistas de cosas que puedas hacer, unas pequeñas semillitas, si la quieres hacer de acción, si la quieres hacer de intriga, de terror, de romance, de humor. Te dice que humor le metas, pero que tampoco conviertas aquello en un correo de comedia. Ayudas de juego que puedes utilizar, pues manuscrito, ilustraciones, legajos, mapas, tinta, pluma, dados, cualquier cosa que te recuerde a la época concreta, monedas, arma antigua, réplica, ajedrez, pizarra, tiza, lo que te dé la real gana. En cuanto a secretos, organizaciones y cosas así, ya aquí empezamos la locura absoluta. Se supone que son las organizaciones que había en la época y principalmente los que vais a utilizar como malvados de las historias. Tenemos aquí la Orden del Dragón. Tenemos la Casa de los Draculest, que se supone que es la gente de Vladislav II, también llamado Vlad Dracul. Toma ya, agárrate los machos. La Casa de los Bathory, se supone que el tema de Ersebe Bathory, de la Condesa Sangrienta, los miembros de la Orden, los Ghoul, los Cátaros, que estos sí más o menos se responden a la historia, los Nephilim. Todo esto son sociedades que vamos a tener. Esto ya me quedé con el culo torcido. La Hermandad del Signo Amarillo, que además tiene actores y actrices del Signo Amarillo, los Lacayos. Madre mía, me parece súper original aplicarlo a esto. La familia Fugger, que son una familia con mucha panoja. Los aztecas. Esto como si fuera el Club Bilderberg, una cosa así. La típica sociedad con muchísima pasta familiar que no conoces, en plan Soros y todo eso. Sacerdotes de aztecas, sociedad de guerreras. Tendremos aquí, por ejemplo, el tema de los guerreros águila, los guerreros jaguar, los rapados. Francine Descartes, que es una cosa que me encanta, que es una falsa hija de René Descartes, del filósofo. Filósofo, científico, fue muchas cosas. Pero que no es una persona, que es un autómata, con lugar ya marcianada absoluta. El famoso holandés errante. Otras organizaciones afines que no tienen por qué ser los malos, sino simplemente que se aplican a la partida, como son la Santa Inquisición, los Caballeros Mercedarios, lugares como la Universidad Secreta de Salamanca, San Borondón, el Monasterio del Escorial, todo distintas localizaciones que podemos aplicar a nuestras partidas. El Perro Negro, y aquí entramos ya en lo que sería el bestiario, que son los adversarios que vamos a tener en la partida. Nos lo divide en oponentes humanos, como por ejemplo está esbirro, que son corchetes, guerreros tribales, pícaros, soldados, todos con sus características concretas para que los utilicemos dentro de los combates, dentro de las acciones, para hacer las confrontaciones con las tiradas de dados. Tendremos los villanos, tenemos aquí algunos ejemplos, como por ejemplo el almirante Lancaster, el relojero, tendremos aquí algunos animales, un caballo, un camello, un cocodrilo, un elefante, un hipopótamo. ¿Quién no tiene ganas de luchar contra un hipopótamo? Seres sobrenaturales, los talentos que se le aplican a estos seres sobrenaturales, almas en pena, autómatas, tenemos aquí dragón mecánico, defensor acorazado, cosas así. Una esfinge, una bicha de Haches, una bicha de Agost. Tenemos aquí todo tipo de personajes, unos Dijin, madre mía, unos Dijin, el jabato luchando contra un Dijin. Homúnculo, licántropo, forma híbrida, aquí tenemos montonaco, como veis, los Wendigos. Y ya aquí llegamos a lo que sería la fuente de inspiración. La fuente de inspiración básicamente es qué podemos leer, qué podemos ver para utilizarlo como inspiración para crear nuestras propias partidas. O para darle ambientación a las que tenemos ya creadas. Te dice, por ejemplo, juego de rol, por supuesto, se refiere a Séptimo Mar, te habla de series como Águila Roja. En cuanto a películas, pues El Pacto de los Lobos, película chulísima, por cierto, la recomiendo si no la habéis visto. Vidocq, esta no la recomiendo. Los Tres Mosqueteros de Paul Anderson. Bueno, es una versión, no es la mejor, pero para eso veis El Hombre de la Máscara de Hierro. La Princesa Prometida, Das Peliculonen, como dicen los alemanes, Los Piratas del Caribe, todo eso, una serie de cómics que te recomienda. Me parece curioso que te mencione Batman. Tienes aquí Planetary, La Liga del Hombre Extraordinario, unas cuantas series, unos cuantos libros para ubicarte principalmente en cuanto a la historia. Te viene, por ejemplo, El Capitán Galatrice, Los Tres Mosqueteros de Duma, una breve historia del Siglo de Oro. Pues todo esto para que vayáis orientando vuestras partidas. Y esto, que no os lo voy a enseñar mucho porque no quiero spoilearos, es la aventura que nos trae el juego, que se llama Corpus para un magnicidio. Y básicamente se basa en, empezamos en un convento con Sor Expósita y a Felipe IV le pasa una cosa. Cosas que pasan. Básicamente, como veis, tenemos una señora aventura, tenemos aquí un montón de cosas, en fin. Y aquí ya, cuando termine lo que sería la historia, tenemos los personajes pregenerados. Tenemos aquí a Toro, que es un forzudo de circo, tenemos a Midas, que es un rico comerciante, tenemos a Cuervo, que es un médico adelantado a su tiempo, y tenemos a Descarada, que es una espía. La hoja en blanco, un glosario analítico con todas las cositas para ir directamente a lo que queremos buscar. Y fin, básicamente esto, los 22 papeles que vale, una pequeña orientación de en qué consiste el juego en caso de que lo tengamos por la contraportada,
Y no trae mucho más, así que paso a dar la reseña de qué me parece el juego, a dar una explicación así de qué me ha parecido. Pues nada, mozuelos, esto es lo que nos decir este Máscaras del Imperio de Gabriel García Soto, de José Manuel Sánchez García, y tutorial Other Selves. El juego es súper sencillo. A los que nos gusta el rollito así, en plan Jabato, en plan Capitán Trueno, todo eso de héroes de espada, pero que no incurría en la típica fantasía medieval, en plan Señor de los Anillos, sino ese toquecito casi realista que representaba todo eso, que representa, yo que sé, Águila Roja, por ejemplo, ese toquecito de fantasía dentro de lo que sería un héroe en esa época del Siglo de Oro. Está muy bien llevado, la mecánica es muy simple, ya lo habéis visto, funciona todo con tiradas de dados de 6 caras, las reglas son lo menos que se despacha, el válido, que será el director de juego, por cierto me encanta el nombre de válido, el válido será el que te diga qué nivel de dificultad vas a tener, qué tipo de tirada vas a tener que hacer, de qué características, de qué atributos, de qué pericia, pues todo eso vas a tener que hacer la tirada, tienes que igualar o superar para conseguir la dificultad que te ponga el válido, para conseguir esa acción que quieres hacer, puedes hacer tiradas confrontadas con otro personaje. Es decir, todo muy simple, el sistema de combate, el mecanismo de la alpargata, el sistema de cálculo de la iniciativa, todo eso es súper fácil, porque está más orientado, realmente más que un juego clásico, es un juego indie realmente, y nos encontramos con un juego en el que va más orientado a la narración que lo que sería la utilización de las reglas per se. De hecho, el mismo juego te dice que en caso de que tengas cualquier duda, que tenga lo que sea, vete directamente a que se lo pase bien la gente. No estás en un juego realista, no estás en un juego que representa un momento histórico concreto. Estás en un juego en el que va a llegar un momento dentro de la época del Siglo de Oro en la que vas a querer esa ucronía. Y lo que vas a hacer va a ser variar por completo lo que pasó en la historia para que se oriente a que se diviertan todos los jugadores, incluido el válido. Esa es la idea que tiene el juego per se. Entonces, si hay que descartar un momento la regla y hay que irse a ese vamos a pasarlo bien, pues no utilizar tan concienzudamente las reglas. Tan es así que las reglas son súper sencillas. Ya os digo, esa parte me encanta. La parte de la ambientación, chulísima. Está muy bien implementada. Está ese toquecito marciano que me ha encantado. Que lo tiene muchos juegos de Other Selves, lo tiene Ablaneda, lo tiene Clásico del Mamorreo. Son cosas que cogen lo tradicional, cogen lo que ha existido siempre y hacen un batiburrillo raro. Es como coger, yo que sé, que os digo, el colacao y echarle un chorizo dentro. Dices tú, vale, vamos a hacer un juego del Siglo de Oro en plan folletín y vamos a poner al jabato a luchar contra el signo amarillo, o sea, que se pone a la gente, a los actores de la orden del rey amarillo, dices tú, bueno, qué cosa más curiosa, pones a eso, o lo pones a luchar contra guerreros aztecas, o lo pones a luchar contra una falsa hija de Descartes, que en verdad es un autómata, es decir, todo una marcianada muy oderselviana, que está bastante chula, la verdad. Le da un toquecillo muy original, le da ese toquecillo de vamos a inventarnos historias que son muy locas, pero muy divertidas a la vez, sin incurrir, como bien dice el manual, en que todo sea humor, en que ya convirtamos un juego de rol que está orientado a la aventura en un juego de cachondeo, porque no es un juego de cachondeo realmente. Le viene bien el toquecito de humor, pero es justo y necesario. Lo que sería el manual en sí, bien estructurado, en 4 partes, ya habéis visto, la primera de regla, la segunda de ambientación, la tercera del director de juego y la cuarta de la aventura. En cuanto a las reglas de dirección de juego, esas orientaciones para el válido me parecen buenísimas, muy buenas, me gustan mucho. Porque dentro de muy poquito, es decir, en muy solo caballo y rey, te explica lo básico que tiene que utilizar un válido para jugar la partida, para manejar la partida, para orientar a los jugadores y que no sea esto una locura. Que si bien es cierto que es un juego que está más orientado, como os he dicho antes, a la narración, que no se te convierta todo en un disparate, que no se te vaya ese sandbox a una absurdez máxima y que ya no tenga sentido el juego. Cómo te va orientando dentro de esas pautas, eso me ha encantado. Está muy chula esa parte, me ha gustado mucho. La utilización de los puntos de fortuna para variar el resultado de los dados, pues el típico toque de juego indie actual, como puede ser Fate, como puede ser Savage World, como puede ser el sistema Hitos, todo ese uso de un elemento tuyo propio que has obtenido, en este caso, se obtienen o desde el principio de la sesión de juego,
o cada vez que tienes un fallo catastrófico, se te da un punto de fortuna. Pues eso sirve para salvar determinados momentos, que no todo dependa de una tirada de dados, que no sea el destino de la humanidad destruir al Demogorgon en una sola tirada de dados. Eso la verdad me parece muy bien controlado y muy adaptado a los jugadores que no son jugadores de vieja escuela del mundo del rol, sino jugadores que estamos, me voy a incluir yo también, jugadores que estamos empezando dentro del mundillo, y que no te frustre esa mala tirada de dados que has tenido, que tengas algunos mecanismos para controlar, para regular ese azar. En cuanto a la aventura, está muy, muy, muy chula. No he querido anticiparos nada para no spoilearos, pero tiene un rollito con una cosa de cartas que está brutal. Está muy chulo, te mete en esa ucronía de matar al rey Felipe IV, que la verdad es muy curiosa. A mí la historia me ha encantado. Supongo que sacarán, que la idea es seguir sacando los libros, lo mismo que a este le han puesto, que os digo yo, en el número 1, pues Corpus por homicidio, habrá un número 2, un número 3, un número 4, que serán aventuras, y ya no sé si le incluirán nuevas reglas a este sistema de juego. Sinceramente, por 22 pavos que vale, la idea que me encanta, el rollito que le han querido dar, la temática que le han querido dar, la ambientación y la sencillez que han conseguido implementarle en un sistema de juego, a mí me parece un producto bastante apetecible para los que os gusta este rollito. Si os gusta, ya os digo, Águila Roja, os gustan las películas de Rolf Friends, si os gusta Robin Hood, si os gusta todo eso, este juego va a ser absolutamente para vosotros. Y sobre todo si os gusta la temática del Siglo de Oro, Capitán a la Triste y todo eso. Este juego es para vosotros. Está muy bien de precio, no voy a decir que es barato porque no creo que sea barato, pero es un precio justo, considero que es un precio justo. 22 euros por esto, la verdad, con todo el trabajo que tiene por detrás, está muy bien. El manual es muy original, aunque venga en rústico, la verdad es que la calidad es buena, el papel es grueso, es decir, y no solo eso, sino que además, como bien dice el manual, si les pides a Other Selves el PDF, te lo van a enviar sin problema. Con lo cual, yo recomiendo fuerte este Máscara del Imperio. Me ha llamado mucha la atención y además se pone hoy a la venta. Pégale un tiento. Yo creo que no os va a defraudar. A ver qué tal lo van tratando la gente de Other Selves y si le van sacando nueva aventurilla y cosillas así. Espero que os haya gustado esta reseña de Máscara del Imperio. Comentarios que queréis dejarme aquí abajo en la cajita de comentarios. Crítica constructiva, crítica destructiva, lo que os dé la real gana, como siempre. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el tablero. Fundido en negro. Vídeo patrocinado por Juegos de la Mesa Redonda, tu tienda de juegos de mesa online.